Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de algunas normas. Mi nombre es Luz Adriana Arellano y mis compañeros son Dana Bejarano, Alejandro Mejía, Valentina García, querida Yana Millán. Empezaremos por el decreto 1607 del 2002, por el cual se modifica la tabla de clasificaciones de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Importancia. Ninguna empresa según su propia conveniencia podrá autoasignarse. Tarifa para controlar el Sistema General de Riesgos Profesionales. La tarifa que deberán pagar es asignada por el punto de afiliación. Aplicación. El presente decreto se aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, organizado por el Decreto Ley 1295 de 1994. Generalidades. Clase 1. Se contemplan actividades consideradas de riesgo mínimo, por ejemplo, actividades financieras, trabajos de oficinas administrativos, centros educativos, restaurantes. Clase 2. Se contemplan actividades de riesgo bajo, como por ejemplo, algunos procesos de manufactureros, como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales. Clase 3. Contemplan actividades de riesgo medio, como por ejemplo procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos automotores, artículos de cuero. Clase 4. Contemplan actividades de riesgo alto, como por ejemplo procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte, servicios de vigilancia privada. Clase 5. Contempla actividades de riesgo máximo, como por ejemplo areneras, manejo de asbestos, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamentan las organizaciones y fundamento de los comités de medicina, también de higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Importancia. El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y de los reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. Aplicación. Todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligados a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. Los comités están compuestos por de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 trabajadores, 2 representantes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, 3 representantes por cada una de las partes. De 1000 o más trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. A las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité. Resolución 1401 del 2007, por el cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Importancia. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar la causa, hecho y situaciones que lo han generado mediante la labor. Aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo,
a los trabajadores independientes, profesionales y a la Policía Nacional. Algunas definiciones. Incidente de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente. Investigación de accidente o incidente. Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o han favorecido la ocurrencia del accidente o incidente. Causas básicas. Causas reales que manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Causas inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros. Y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Aportantes, empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo. Accidente grave, aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos. Metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. El aportante podrá utilizar la metodología que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos que de acuerdo a actividades económicas. Bueno, el desarrollo técnico o tecnológico de tal manera que permita cumplir con obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Equipo investigador. El aportante debe confirmar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió un incidente, un representante del comité paritario de salud ocupacional o el vigía ocupacional. Contenido del informe de investigación. El contenido, el documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente de trabajo, deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente establecidos en la resolución 156 del 2005. Descripción del accidente o incidente. Todo lo que aporta información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividades estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. El informe debe estar relacionado todas las causas a encontrar dentro de la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y especificando en cada grupo. Compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir o evitar ocurrencias de eventos similares. Datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha y horas en que se realiza la investigación. Nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y el representante legal. Decreto 1072 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo. Importancia. Son objetivos del Ministerio de Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo. El respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente.
a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control, así como el entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Política de seguridad y salud en el trabajo. El empleador o el contratante debe establecer por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser parte de políticas de gestión de la empresa, con enlace sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Obligaciones de los empleadores. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de documento escrito. Asignación y comunicación de responsabilidades. Rendición de cuentas al interior de la empresa. Definición de recursos. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Gestión de los peligros y riesgos. Plan de trabajo anual en seguridad y salud del trabajo. Prevención y promoción de riesgos laborales. Participación de los trabajadores. Dirección de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Integración. Aplicación. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en las empresas. Medidas de prevención y control. Eliminación de peligro o riesgo. Medidas que se toman para suprimir, hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Sustitución. Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. Controles de ingeniería. Medidas técnicas para el control del peligro, riesgo en su origen o en el medio. Controles administrativos. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Equipos y elementos de protección personal y colectivo. Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños o su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar del trabajo. Ley 1562 del 2002, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Sistema General de Riesgos Laborales. Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y entender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo de desarrollo. Salud ocupacional, como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Programa de salud ocupacional. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora. ¿Quiénes deben de afiliarse? De manera obligatoria, los trabajadores independientes, cooperativas y precooperativas, pensionados, estudiantes, trabajadores independientes de alto riesgo, los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, en forma voluntaria, los trabajadores independientes
y los trabajadores informales. Accidente del trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Enfermedad laboral. La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio que el trabajador se ha visto obligado sobre el trabajo. Ley 1010 del 2006, por medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Importancia. Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación labor privada o pública. Aplicación. La ley de acoso laboral se aplica exclusivamente sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública, lo que significa que se deben dar las tres características de una relación laboral que señala el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, a saber, la prestación del servicio, la continuidad subordinación laboral, la remuneración como contraprestación del servicio. Acoso laboral. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador o por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidad, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o incluir la renuncia del mismo. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia de empleado o trabajador. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o redactarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funcionamiento, sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad al trabajador. Resolución 2346 del 2007, por el cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. Importancia. Organizar y garantizar el funcionamiento del programa de salud ocupacional y la elaboración de un diagnóstico de condiciones. Aplicación. La presente resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y jurídicas, prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicio de salud y trabajadores independientes del territorio nacional. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales.
Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo las siguientes. Evaluación médica preocupacional o de preingreso. Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador ante su contratación. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, programadas o por cambios de ocupación. Evaluaciones médicas periódicas programadas. Se realizan con el fin de monitorear a la exposición a los factores de riesgos e identificación en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición en el medio ambiente del trabajo. Evaluaciones médicas por cambios de ocupación. El empleador tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones médicas al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que detecten un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. Evaluación médica postocupacional o de egreso. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. El empleador deberá informar al trabajador sobre el trámite para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso. Bueno, entonces con todo lo anterior podemos concluir que las normas que engloban el Sistema General de Salud y Seguridad del Trabajo son indispensables para nuestro trabajo, ya que con ellas nos podemos guiar y orientar en el momento de un caso inesperado y saber qué es lo que vamos a hacer cuando esto ocurra.